Carpetazo, mazo y billetazo. Así es como Morena construyó su mayoría artificial y como dialoga con quien piensa distinto a su reforma judicial. La primera fuerza política que se jactaba de ser distinta ha abusado de su poder, engañando a la gente para satisfacer sus intereses más mezquinos, y con esto ha terminado con el Estado de Derecho. Morena y sus voceros oficiales te quieren hacer creer que esta reforma es un gran logro. Te prometen que algunos asuntos se resolverán en menos de 6 meses, pero omiten decirte que esto solo aplicará para temas de impuestos. Me subo a esta tribuna para hablarte a ti que ya fuiste víctima del cámara ya te la sabes en el transporte público, a ti que saliste de tu casa y faltaban partes de tu automóvil, a ti que te detuvieron por fumar un churrito de mota, a ti que se metieron a tu casa, o peor aún, a ti que cuando saliste de vacaciones y regresaste ya había alguien viviendo en tu casa. Todos ustedes tienen algo en común. Han sido víctimas de un ministerio público corrupto y una fiscalía ineficiente. ¿Y qué creen? Que esta reforma no va a cambiar absolutamente nada. No va a terminar con esa corrupción e ineficiencia que se viven todos los días. No vas a tener acceso a la justicia, porque ahí donde nacen y radican los problemas, no va a cambiar nada. La policía, la Guardia Nacional, los ministerios públicos y las fiscalías seguirán presentes. Por el contrario, se van a reforzar estas prácticas de las que justamente estamos hartos. Las prioridades de Morena ya las conocemos. Seguirán usando sus fiscalías como arma de persecución política. El delito más grave será pensar distinto. Hoy vienen por mí, mañana vendrán por ustedes, porque únicamente se está configurando lo que dice la célebre canción de Molotov. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a joder. Y ese es el gran logro de Morena: callar a quien le incomoda, intimidar a quien comete el terrible delito de pensar distinto a ellos. Yo quiero que me respondan, aprobando esta reforma, ¿quién en su sano juicio cree que si enfrentas al gobierno porque no te proporcionan las medicinas que necesitas o porque no te están dando lo justo para expropiarte tus casas, un juez que le debe el cargo al gobierno se va a atrever a defenderte? Porque no te equivoques, tú no los vas a elegir, ellos ya tienen su lista. Mi voto será en contra de esta reforma destructiva y regresiva, por mi país, por mi familia, por mis vecinas y vecinos, por todas y todos los trabajadores del Poder Judicial a quienes se les están violentando sus derechos laborales de una lucha histórica de la base trabajadora, a quienes les cerraron las puertas para el diálogo y para siquiera ser escuchados, por todos los que obtuvieron justicia gracias al Poder Judicial, porque aunque Morena tiene mayoría en la mayor parte del país, fue el Poder Judicial quien hizo posible que las madres y padres pudiéramos vacunar a nuestras hijas e hijos contra el COVID, porque fue el Poder Judicial quien otorgó los medicamentos a las personas con VIH-Sida, por las comunidades indígenas, porque fue el Poder Judicial Federal quien les dio el derecho de proteger el agua y los recursos naturales de sus comunidades que el gobierno le había dado a las mineras, por las personas con discapacidad a quienes gracias a un amparo garantizaron el pleno acceso al metro de la Ciudad de México, por las personas trabajadoras del hogar, porque fue la Suprema Corte quien declaró inconstitucional su exclusión al Seguro Social. Voto por el matrimonio igualitario. Voto en contra por todas las madres y padres a los que le han asesinado una hija, porque fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ordenó que la investigación de feminicidio fuera realizada con perspectiva de género. Y a las mujeres que hoy estamos aquí, les quiero recordar que si hoy podemos ser diputadas, senadoras, presidentas municipales o aspirar a ser presidentas de la nación, es gracias a las sentencias que ordenaron nuestra inclusión en condiciones de paridad. Eso es lo que están destruyendo. Ha sido a golpe de sentencias del Poder Judicial de la Federación
que hemos logrado nuestros derechos y los derechos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad que han sido históricamente olvidados. Terminaría diciendo desde esta máxima tribuna que no fueron los jueces quienes decidieron no juzgar a Murat, el exgobernador de Oaxaca y ahora de senador de Morena. Fue el gobierno. Fue el gobierno quien decidió no juzgar a Alfredo del Mazo, a Erubiel Ávila. Fue el gobierno quien perdonó el fraude más grande en la historia de nuestra nación, Segalmex. Las señales se hacen presentes. El día de ayer murió Alberto Fujimori, de triste memoria para su nación, y lo traigo a colación porque él instruyó la figura de los jueces sin rostro, figura que esta reforma retoma en nuestro ámbito nacional. Preguntémosle pues a nuestras hermanas y hermanos peruanos sobre la cantidad de personas inocentes y las violaciones a derechos humanos cometidas por estas figuras. Quiero aclarar, y con esto acabaría, diputada presidenta, que a diferencia de personajes de Morena, yo no tengo familiares trabajando en el Poder Judicial, ni en la Federación, ni en la Ciudad de México. Estudié Derecho, sí, y conozco a personas que se dedican a la abogacía. Pocos amigos que trabajan en el Poder Judicial, y lo que he visto de ellos es su dedicación. Jornadas interminables, capacitaciones constantes, sacrificios personales, incluso trabajando sábados y domingos. Estas personas han entregado su vida a la justicia y esta reforma borra de un plumazo todo lo que han construido. Recuerdo la estrofa de una canción de la gran Mercedes Sosa que desafortunadamente aplica en este momento histórico. Permítame, diputado. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente y que si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no olviden fácilmente. El tiempo nos dará la razón y la nación se los va a demandar. Al tiempo, diputados y diputadas. Resiste México. Muchas gracias.